Hay una idea muy extendida, casi un cliché, de que la juventud es la época dorada. Una etapa feliz, despreocupada, vamos, casi idílica. Pero si uno echa la vista atrás con sinceridad, ¿es esa la imagen completa? Hoy vamos a sumergirnos en la otra cara de la moneda, las fuentes de angustia y sufrimiento en la infancia y la adolescencia. Para ello, nos vamos a apoyar en el texto El sufrimiento de niños y jóvenes, de Hernando Bernal. La misión es entender esas preocupaciones que, aunque a un adulto le puedan parecer una nimiedad, para un joven se sienten como el fin del mundo. Especie de mapa de cómo evoluciona ese sufrimiento. No es lo mismo lo que angustia a un niño de 8 años que a un adolescente de 16. Vamos a analizar ese viaje en 3 grandes etapas. Primero, las ansiedades que nacen en el núcleo familiar y social de la infancia. Luego, cómo se transforman, cómo se vuelven más complejas en la adolescencia. Y finalmente, el gran reto que lo envuelve todo, la construcción de la propia identidad. ¿Perfecto? Pues venga, vamos a meternos en faena. Empecemos por la infancia, que a menudo pensamos en ella como un paraíso perdido, pero Bernal nos da un baño de realidad desde el principio. Habla de algo tan básico y universal como tener hermanos, algo que vemos como normal, pero que él señala como una primera fuente de conflicto. Totalmente. Porque, a ver, lo que está en juego no es un juguete o el último trozo de tarta. Lo que está en juego es el afecto y la atención de los padres, que es, bueno, es el recurso más valioso para un niño. Y de repente tienes que compartir ese recurso. Y de ahí nacen los celos, la rivalidad. Es la primera gran lección de que no eres el centro del universo. Y esa lección puede ser muy dolorosa. Se conecta directamente con un miedo muy primario. El miedo a dejar de ser querido, ¿no? Justo, el miedo al abandono. Claro, el miedo al abandono. Y me pregunto, ¿el texto distingue entre la tensión obvia, como las peleas, y esa tensión más silenciosa, esa mala atmósfera en casa que los niños son expertos en detectar aunque nadie diga ni una palabra? Absolutamente. De hecho, ese es el siguiente nivel que aborda. Pasa de la dinámica entre hermanos a la dinámica entre los padres. Y subraya una idea que es clave. Los niños no son observadores pasivos de los problemas de los adultos. Un divorcio, problemas económicos, una adicción, todo eso genera una angustia muy real que ellos absorben como esponjas. No entienden la causa, pero sienten perfectamente el efecto, esa ansiedad flotando en el aire. Uf, madre mía. Y luego sales de casa y empieza otro drama, el colegio, los amigos. Y aquí Bernal se pone muy gráfico. Nos da ejemplos que, la verdad, duelen un poco al recordarlos. Habla del sufrimiento de sentirse diferente, por usar gafas, por tener las orejas de soplillo, la frente grande. ¿O por ser el más alto o el más bajo de la clase? Exacto. Es increíble cómo algo tan pequeño puede convertirse en el centro de tu universo a los 8 años. Es casi una tiranía. Es una tiranía, sí. Y lo fascinante aquí no son las gafas o las orejas en sí, es el mecanismo que se activa, en la comparación constante y el terror al rechazo. Bernal lo describe como el primer gran ensayo de cómo construimos nuestra identidad a través de la mirada de los demás. Y esa mirada, a esa edad, puede ser brutalmente sincera Y cruel, muy cruel. y muy cruel, efectivamente. Las burlas, la humillación, son las primeras heridas serias a la autoestima. Aprendes que tu valor en ese pequeño ecosistema social depende de si encajas en el molde o no. Entiendo. Así que la infancia es una especie de sálvese quien pueda social, donde tu valor depende de cómo te ven. Pero claro, el cuerpo y la mente cambian, y me imagino que las preocupaciones también evolucionan. ¿Qué pasa cuando entramos en esa tormenta perfecta que es la adolescencia? Pues pasa que el sufrimiento se vuelve, por así decirlo, más sofisticado. Pasa de ser algo principalmente externo, se ríen de mis gafas, a una especie de guerra civil interna. Bernal lo agrupa en 2 grandes categorías que lo explican casi todo. Las angustias del ser y las angustias del tener. Este es el nuevo campo de batalla. Las angustias del ser y del tener. Suena potente. Vamos con las del ser primero. ¿A qué se refiere exactamente? Pues se refiere a todo lo que tiene que ver con la propia personalidad y la forma de relacionarse. Por ejemplo, la timidez. Ya no es solo que se rían de ti, es que te sientes paralizado, incapaz de iniciar una conversación con la persona que te gusta. O la autopercepción de ser raro, impopular, de no encajar. Es una sensación que viene muy de dentro, un juicio que uno emite sobre sí mismo.
Y me llama la atención que no solo habla de timidez, sino de verse a uno mismo como engreído, petulante o agresivo. O sea que el sufrimiento también puede venir de no gustarte la persona en la que te estás convirtiendo. Eso es, muchísimo más profundo, Muchísimo más. porque implica un nivel de autoconsciencia y de autocrítica que en la infancia no existía. El adolescente se mira al espejo, y no solo al físico, se analiza, se juzga, y a menudo el veredicto es durísimo. Soy un necio, soy insoportable. Esa voz interior puede ser tu peor enemigo, y esa es una angustia puramente del ser. Vale, y frente a esa guerra interna están las angustias del tener. Aquí me da la sensación de que entramos en un terreno aún más cruel porque es muy visible. No tener la ropa de marca o el móvil de moda no es una inseguridad interna, es una etiqueta que te ponen al instante. El autor lo ve así. Exacto. Lo has definido perfectamente. El tener es el escaparate social. Y no se limita a lo material. Bernal menciona la angustia de no tener unos padres ricos, o de no tener unos padres que él llama sabijondos, que parezcan saberlo todo y te den seguridad. Y por supuesto, el físico. Tener acné, por ejemplo, lo enmarca aquí. Es la angustia de no tener una piel perfecta como la que ves en los demás. Es un déficit visible que te puede hacer sentir inferior y que te excluye del club de los que tienen. Y además de todo esto, el texto también apunta a otras fuentes de angustia muy potentes, como la discriminación o la incertidumbre sobre la propia orientación sexual. Son capas y capas de complejidad que se van sumando. Efectivamente. La adolescencia es una encrucijada donde todas estas ansiedades convergen. Las que vienen de fuera, del juicio de los demás, y las que nacen dentro, de tu propia autocrítica. Es una tormenta perfecta. Y todo esto choca con una pared que me parece fundamental, y que Bernal, clava con una frase. Dice algo así como que las cosas que a un chaval le parecen el fin del mundo, a sus padres les pueden parecer una tontería. Y esa desconexión es demoledora. Totalmente. Y esto es clave. Al autor no le importa si tener acné es objetivamente un drama o no. Lo que le importa es que para el chaval que lo sufre se siente como un drama absoluto. Su realidad es esa, y es la única que cuenta. La perspectiva del adulto, que desde su experiencia dice, eso no es nada. Es inútil en ese momento. Es completamente inútil. Es un fallo de empatía garrafal, porque invalida un sentimiento que para el adolescente es 100% real e intenso. Vale, o sea que la adolescencia es un campo de minas de inseguridades sobre lo que eres y lo que tienes, y con una intensidad que los adultos a menudo no comprendemos. Y cuando parece que no puede haber más presión, el autor nos lanza la bomba final. Por si fuera poco, tienes la tarea, casi la obligación, de construirte a ti mismo desde cero. La pregunta del millón: ¿quién demonios soy y qué quiero ser? Esa es la pregunta que lo corona todo. Y no es una reflexión filosófica para pasar el rato, ¿eh? Se vive como una tarea urgente y angustiosa. Y dentro de esa gran pregunta, Bernal se detiene en una que considera crucial, la construcción de la identidad sexual. Lanza una afirmación muy potente. Dice que el hecho de nacer con un órgano sexual masculino o femenino no es garantía de que se vaya a ser hombre o mujer. Espera un momento, porque esto me parece fascinante. Continúa diciendo que es algo que se conquista, algo que se construye, y no un dato dado de antemano. Y la clave está en una frase que añade después. Afirma que esta identidad no es un dato seguro para ningún sujeto. Quiere decir que según esta perspectiva, todo el mundo, en algún nivel, pasa por un proceso de incertidumbre al respecto. Exactamente esa es la idea que plantea. No lo presenta como una situación excepcional, sino como un proceso universal. La idea de conquista o construcción implica un esfuerzo, una lucha, un trabajo. Para Bernal, la identidad de género, y la identidad en general, no es un traje que te viene dado y te pones. Es algo que tienes que tejer tú mismo, hilo a hilo. Y ese proceso de tejer, de probar, de dudar, de sentir que no tienes un patrón claro, pues es inherentemente angustioso. O sea que la incertidumbre no es la excepción, es la norma del proceso. Nadie recibe un manual de instrucciones que diga, así es como tienes que ser un hombre, o así es como tienes que ser una mujer. Precisamente. La sociedad te da moldes, claro, y presiona para que encajes en ellos. Pero el trabajo de sentirte tú mismo dentro de esa identidad, de que te resulte auténtica, es un trabajo personal e intransferible.
Y según Bernal, esa falta de una certeza absoluta, esa necesidad de construir activamente quién eres, es una de las mayores fuentes de ansiedad en la juventud. Es la tarea más importante que tienen entre manos, y la tienen que hacer mientras lidian con el acné, la timidez y la sensación de que sus padres no les entienden. Visto así, la verdad es que la imagen de la juventud despreocupada se desmorona por completo. Si recapitulamos, hemos hecho un viaje que empieza con el miedo a no ser querido por tus padres, pasa por la tiranía de la mirada de los otros en el patio del colegio, y desemboca en esa guerra civil interna del adolescente, que lucha con lo que es y lo que tiene. Y todo esto culmina en la tarea titánica de tener que construir una identidad desde los cimientos. El hilo conductor de todo el análisis es esa brecha de percepción. La brecha abismal entre cómo un adulto mide la magnitud de un problema y cómo un joven lo experimenta en su propia piel. El texto es una invitación a tomarnos en serio ese sufrimiento, a cuestionar esa narrativa cómoda de la juventud feliz y a reconocer que para la persona que lo está viviendo, sentirse feo, raro o no tener el móvil de moda puede ser una fuente de dolor tan legítima y profunda como cualquier otra. Para terminar, y como siempre, dejamos una última idea para la reflexión, que se deriva directamente de todo lo que hemos hablado. Bernal afirma que la identidad es algo que se conquista y se construye. Si aceptamos esta idea de que no es algo que nos viene dado, sino un proceso activo, a menudo angustioso, ¿qué nos dice eso sobre las presiones y también sobre las libertades que afrontan los jóvenes de hoy en comparación con las que afrontaron las generaciones anteriores en este mismo proceso de construcción?